Vamos a explicar la viñeta de la evaluación del ensayo clínico EMPA-Kidney que se ha publicado en la revista New England Journal of Medicine, como se puede apreciar aquí, pero con un título corto que nos dice poco a nosotros y a los lectores del contenido del ensayo clínico. Por eso nosotros preferimos acogernos al esquema PICO para informar de la P, pacientes o población en riesgo, la I de intervención, la C de comparador y la O, outcomes o resultados que se persiguen. ¿Y por qué se persiguen? Porque se supone que son estos los que causan aversión y que motivan el diseño y la implementación de este ensayo clínico. Sin más, nuestro rótulo de esa manera es eventos cardiovasculares y renales en pacientes con enfermedad renal crónica con o sin diabetes mellitus tipo 2, a cuyo tratamiento estándar se le añade en un grupo empagliflozina frente a placebo en el otro grupo durante un tiempo de tratamiento y seguimiento de 24 meses. La viñeta la hemos evaluado, la hemos llevado a cabo internamente en la Oficina de Evaluación de Medicamentos del SES y está en nuestra página web Evalmed en la pestaña Viñetas, que es donde nos encontramos en este momento. Se puede acceder perfectamente yéndose en el índice a la categoría Viñetas, que está por orden alfabético en la V abajo, pero también se puede encontrar fácilmente escribiendo en la caja de búsquedas Search algo que esté en el título o en el rótulo, como por ejemplo EMPA-Kidney. Ahí está. Y efectivamente aquí está. Se puede visitar, se puede consultar en nuestra página web en este espacio y también se puede descargar en forma de PDF si a alguien le resulta más cómoda la lectura. Más abajo tenemos las hojas con los cálculos de los resultados, beneficios y daños añadidos para profesionales sanitarios o para cualquier persona que se desempeñe bien gráfica y o aritméticamente. Un poquito más abajo tenemos el suplemento, la baseline, las características sociodemográficas y clínicas en el inicio y más abajo el suplemento 2 con la estimación de la validez de los resultados o evidencias mediante el test GRADE. Un poquito más abajo tenemos el espacio para el vídeo que estamos grabando en este momento y aunque aquí está, es para mejorar el sonido y la imagen. Muy bien, podríamos bajarlo desde aquí, pero no hace falta porque es que lo acabamos de subir. Y aquí está. Lo primero en la viñeta, que es muy resumido, es leer la introducción para señalar la cantidad y calidad de problema que había antes del diseño de este ensayo clínico. Por eso la voy a leer literalmente. Los ensayos clínicos Credence, DAPA-CKD y SCORED se publicaron entre 2020 y 2021 para averiguar el balance de beneficios y daños que canagliflozina, dapagliflozina y sotagliflozina, respectivamente, mostraban sobre la morbimortalidad renal en pacientes con enfermedad renal crónica, los cuales comparten entre sus mecanismos de acción la inhibición del receptor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, SGTL2, y antes de estas fechas los fármacos consolidados mediante ensayos clínicos para esta agrupación de pacientes eran los IECA, los ARA2 e inhibidores de la aldosterona, antes de las gliflocinas. Pues bien, el ensayo EMPA-Kidney se ha diseñado y llevado a cabo para averiguar si empagliflozina, otro inhibidor del receptor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, ofrece un balance de beneficios y daños análogos en este tipo de pacientes. Muy bien. El objetivo es leer prácticamente lo que está en el rótulo, si bien en este caso utilizando la variable principal específica que los investigadores, pues por conveniencia eligieron. Esto naturalmente a nosotros no nos compromete, ni a los médicos que hacen los tratamientos, ni tampoco a los pacientes. Esta elección es por conveniencia, por ejemplo, para estimar el tamaño de la muestra. Sin embargo, tiene como inconveniente el hecho de que teniendo éxito sobre esta variable principal, finalmente al ser una variable combinada, que es el caso de ahora, pues es una variable no experiencial, conceptos oscuros y confusos como luego señalaremos mediante un punto de vista. De esa manera, pues el objetivo es, en forma PICO, es comparar la progresión de enfermedad renal que los investigadores definen como declinación de la filtración glomerular estimada de más del 40% desde el inicio
o la declinación sostenida de la filtración glomerular estimada hasta menos de 10 mililitros por minuto, o diálisis de mantenimiento o de inicio, o trasplante renal o mortalidad por causa renal, toda esta variable combinada en pacientes con enfermedad renal crónica que tengan una filtración glomerular estimada en el inicio de 20 a 45 mililitros por minuto, o con esta filtración glomerular estimada de 45 a 90 mililitros por minuto, y además un ratio de albúmina creatinina mayor de 20 miligramos por gramo, a cuyo tratamiento estándar ya se le añade a un grupo empagliflozina frente al otro grupo que es el que se le añade placebo. Muy bien, en cuanto a los métodos, dado que es una viñeta y que el material y métodos nosotros lo explicamos en nuestro ciclo formativo, simplemente al ser una viñeta decimos el diseño. Lo demás no lo vamos a explicar aquí. Es un ensayo clínico controlado, aleatorizado y multicéntrico, y las variables de beneficios y daños añadidos se muestran en las tablas NNT1, beneficios, y NNT2, daños añadidos o efectos adversos. Bien, en cuanto a los resultados, que estamos aquí ya, vamos a decir que se evaluaron 3.304 pacientes asignados al grupo de empagliflozina y 3.305 asignados al grupo de placebo, que fueron seguidos durante una media de 24 meses. Antes de continuar, vemos que hay aquí una anotación, una llamada, un 1, y si nos venimos hacia aquí, dice que hemos realizado los cálculos nosotros, los evaluadores, en este caso de la oficina de evaluación de medicamentos, hemos realizado los cálculos de dos maneras: por incidencias acumuladas crudas, acumulando estos datos en forma de riesgo relativo, reducción absoluta del riesgo, y el NNT para la estimación de la relevancia clínica, pero también lo hemos hecho en tiempo hasta el evento, tomando el hazard ratio que publican los investigadores y nosotros con nuestras calculadoras terminando ese cálculo en forma de reducción absoluta del riesgo y el NNT para la estimación de la validez, perdón, no de la validez, sino de la relevancia clínica, de lo que es la significación práctica o relevancia clínica. Muy bien. Los resultados que hemos obtenido son similares, prácticamente se superponen los unos sobre los otros, y cuando nos encontramos en esta circunstancia, anteriormente publicábamos en la página web tanto los de incidencias acumuladas en forma de riesgo relativo, y en la parte de abajo poníamos aquellos que estaban con el hazard ratio que publicaban los investigadores. O al contrario, había veces que poníamos uno arriba y otro abajo, pero publicábamos los dos. Ahora ya no, ahora ya cuando nos encontramos en esta circunstancia, para no cansar al lector, a pesar de que naturalmente lo tenemos a su disposición y no tiene más que ponerse en contacto con nosotros por si quiere comprobarlo, en este caso ya nosotros ponemos solamente uno, y en este caso, al ser tan similares, hemos preferido hacerlo en forma de incidencias acumuladas crudas porque tenemos una mayor consistencia con la estimación de la potencia estadística de contraste. Nos resulta un poco más cómodo, y además, puesto que estimamos que es una función lineal, lo asumimos porque se superpone sobre la función exponencial en la curva de Kaplan y Meier de la función de riesgo, pues nosotros calculamos el área bajo la curva, es decir, el tiempo de supervivencia, y el tiempo de supervivencia en este caso hacia arriba, y el tiempo de estatus con el evento, pues lo hacemos en este caso haciéndolo, bueno, pues con el área bajo la curva, con los polígonos, que en este caso son las áreas de un triángulo fácilmente calculables, ¿no? De la otra manera, con el hazard ratio lo hacemos con el área bajo la curva, contando los píxeles mediante la tecnología, mediante la herramienta ImageJ, que también lo explicamos en nuestro ciclo formativo. Bueno, vamos a continuar, y digamos que los 10 factores clínicos y el 1 sociodemográfico que midieron los investigadores en el inicio, la baseline, con este tamaño de muestra, con este específico, solo se encontró diferencia estadísticamente significativa entre el 0,4 y el 1% de diabetes mellitus tipo 2, intervención y control, y entre el 41,2% y 44% de medicación con diuréticos en el inicio. Pero nosotros estimamos que esto no tiene una relevancia clínica diferencial, con lo que entonces no pensamos que haya que dudar
de que están equilibrados todos estos factores hasta, o sea, en el inicio, ¿no? Bueno, esto lo mostramos en el suplemento 1, que vamos a verlo dentro de un momentito, la baseline, ¿no? Pero antes de verla, vamos a leer este pequeño párrafo, porque también vamos a ver el test de graduación de la validez de las evidencias. En este caso es mejor decir estimación de la validez de los resultados o evidencias, ¿no? Dado que la clase de verdad de cada resultado o evidencia y su grado de verosimilitud están condicionados a la validez con la que se han obtenido, nosotros hemos estimado la validez con la que los investigadores han obtenido sus resultados o evidencias, ayudándonos de un test basado en el sistema GRADE, modificado y adaptado por nosotros para ensayos clínicos del tipo que ahora estamos analizando. Esto está en el suplemento 2 y lo vamos a ver a continuación de la baseline. ¿Por qué adaptamos el test de GRADE? Lo adaptamos porque es un test, que sirve genéricamente para todos los ensayos clínicos. Pero en este caso, al ser ensayos clínicos largos, largos con muchos pacientes y sean analizados por incidencias acumuladas o por tiempo hasta el evento, es decir, lo que llamamos a través del modelo de Cox, por ejemplo, mediante lo que es una función de supervivencia, una función de riesgo, nosotros aquí tenemos pocas censuras. Es decir, que en este tipo de ensayos con muchos pacientes, largo tiempo y pocas censuras, lo adaptamos precisamente para este tipo de ensayos clínicos. Para diferenciarlo, porque hay especificidades, ¿no? Cuando estamos hablando de las curvas de supervivencia, que son pocos pacientes, tiempos cortos o moderados, y que hay pocas, moderadas o abundantes censuras, pero que las censuras realmente pueden condicionar el resultado. Ese es otro tipo de adaptación que hacemos del test del sistema GRADE. Bueno, aquí tenemos dos llamadas y dice, dado que la clase de verdad, pues esto lo vamos a ver cuando pasemos al test de graduación de la validez de los resultados o evidencias. Vamos a mirar la baseline que está aquí. Está aquí. Bueno, vamos a ver, para comprender el tipo de paciente que se está aquí analizando. De esta manera tenemos la población, más o menos, tenemos una idea genérica de la población en riesgo, del tipo de aversión al riesgo que se tiene, el riesgo aquí no está porque es el resultado que es el que estamos midiendo, aquel que causó aversión y que estamos midiendo para intentar reducirlo, ¿no? Pero se supone que son las variables explicativas, lo más exhaustivamente posible, de cada uno de los resultados en salud que vamos a medir. Bien. Lo primero es decir que estos están en la horizontal los factores que van en la dirección del evento, y van en la dirección del evento porque están explicando parcialmente del evento que estamos midiendo. Por ejemplo, si estamos midiendo la mortalidad cardiovascular, por ejemplo, la edad es explicativa de la mortalidad cardiovascular sencillamente porque a más edad, más mortalidad cardiovascular, y a menos edad, menos mortalidad cardiovascular. También sucede con el sexo y también sucede con la presión arterial sistólica, diastólica y con la filtración glomerular estimada. Es decir, que estos son factores, características que van en la dirección del evento porque son explicativas, parcialmente explicativas. Este conjunto de todas ellas deseamos que sean exhaustivamente explicativas, de modo que el error aleatorio que queda a la derecha de una ecuación multivariable que sea tendente a cero, muy bajo, porque esto sería una exhaustividad de la explicación de los resultados en salud, en este caso de los aversivos, aquellos resultados que nos resultan aversivos y que queremos reducir con nuestra intervención. ¿Por qué no ponemos aquí, por ejemplo, algo que no sea explicativo? Por ejemplo, tener el pelo rubio o el pelo moreno. Pues porque el tener el pelo rubio o el pelo moreno no nos dice en principio que sepamos nada de la mortalidad cardiovascular ni de la enfermedad renal terminal. Claro que no nos dice nada, que nosotros sepamos, claro está. Bueno, muy bien. En esta columna, en la primera, está el aspirante, que es el grupo de tratamiento estándar local más empagliflozina. El tratamiento estándar es para la diabetes y para todos los demás tratamientos de base que tienen los pacientes, ¿no?
Y aquí lo que tenemos es la historia natural de la enfermedad, que en este caso está sustituida por el tratamiento estándar. Es decir, ¿qué es el tratamiento estándar? Que es el que más se parece a la historia natural de la enfermedad. Es decir, aquello que es que ya no es prácticamente, o sea, que esto no es la historia natural propiamente de la enfermedad, sino el tratamiento estándar de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Bueno. Muy bien, pues aquí a la derecha bueno, pues vemos que por ejemplo, los editores en actualmente ya lo ponen muy pocas veces. Ponemos el valor de la P para la diferencia porque necesitamos saber si están equilibrados en el inicio, porque si no están equilibrados en el inicio los factores que van en la dirección del evento, el resultado final que obtengamos puede estar influido también por esta diferencia que hubiera, probablemente, bueno, o que hubiera contingentemente, mejor dicho, ¿no? Que hubiera en el caso de que encontráramos, por ejemplo, un valor de P que según la regla del dedo fuera menor de 0,05. Como regla del dedo, el valor de la P, dado que estimamos que bueno, los investigadores tienen como error alfa máximo de un 5%, significación estadística de un 5%, o lo que es lo mismo, un nivel de confianza del 95%, que es el complementario, pues nosotros, como regla del dedo, cuando la P es menor de 0,05, decimos rápidamente, la diferencia es estadísticamente significativa. Eso no es bueno aquí al principio, porque aquí al principio eso es bueno al final. Es bueno al final de que haya diferencia entre los dos grupos, pero aquí en este caso, en el inicio, antes de que actúen los fármacos, en el momento en el que todavía no han empezado a actuar, los fármacos del grupo de intervención y del grupo de control tienen que ser iguales todos estos factores de riesgo. Naturalmente lo que deseamos es que sean por encima del 0,05%, ¿no? Y efectivamente, denotamos nosotros con color rojo cuando sucede eso, que es menor del 0,05%, porque es algo que aquí, bueno, pues como que no es bueno, ¿no? No es bueno, ¿no? Y así lo vemos rápidamente. Vemos que solamente hay dos que están en esa circunstancia, que las diferencias son estadísticamente significativas. Ahora veremos si además de ser estadísticamente significativas, son clínicamente relevantes, porque entonces en ese caso sí que tenemos un problema en el inicio. Muy bien, vamos a leer el grupo de control, porque el grupo de intervención, en aquello en lo que no es estadísticamente significativa la diferencia, tiene que ser igual, o muy parecido, similar, ¿no? Bien, la edad es de 63 años, con una desviación estándar a la derecha y a la izquierda de 14 años. Las mujeres son el 33%, el 67% varones, claro está. La raza no la vamos a leer porque no pensamos que esto tenga influencia sobre el resultado. La presión arterial sistólica es de 136,7 milímetros de mercurio con 18 de desviación estándar a la derecha y a la izquierda, y la diastólica 78 con una desviación estándar de 12. El índice de masa corporal es de 29,8 con 6,8 de desviación estándar a la derecha y a la izquierda, kilogramos por metro cuadrado de superficie, claro está. Bien, muy bien. Aquí la filtración glomerular estimada en el inicio, que además es uno de los criterios de inclusión porque tenía que estar entre 25 y 75 mililitros por minuto, decimos que lo que es la media es de 37,3, o sea, sumadas la de todos y dividido por todos los pacientes de cada grupo. 37,3 mililitros por minuto, con una desviación estándar de 14,4. Bueno, ahora al distribuir, hacer un poco la distribución, esta media, bueno, pues hay un número de pacientes que están más comprometidos, ¿no? Que tienen menos de 30 mililitros por minuto de filtración glomerular estimada y son el 34%. Entre 30 y 45 el 44% y más de 45, que son los que están más mejorcitos, en este parámetro, claro está, el 21%. Bueno, aquí tenemos una distribución que nos permite saber más o menos cómo se han ido distribuyendo, valga la redundancia, pues los pacientes en este parámetro, ¿no? En la filtración glomerular estimada, ¿no? En cuanto al cociente de albúmina en miligramos, creatinina en gramos, es de 327. Y también vamos a ver un poco la distribución. Aquellos que están, bueno, en este caso más mejorcitos, son el 20% con menos de 30, entre 30 y 300
28,4 y aquellos que ya están un poquito más comprometidos, ¿no? Con más de 300, el 51%, ¿no? Se ve aquí bien la distribución, se ve yo creo que muy bien la distribución, nos parece a nosotros, claro está, ¿no? En cuanto a este parámetro, ¿no? Que es la prohormona N-terminal del péptido natriurético tipo B, pues aquí bueno, pues tenemos en nanogramos por litro, bueno, es difícil recordar en algunas ocasiones las unidades, son 159 como mediana y un rango intercuartílico entre 68 y 417 que nos está expresando el atributo del paciente ordenados de menos a más, que está en el percentil 25, en el extremo de la izquierda, y en el extremo de la derecha es el que se encuentra en el percentil 75 con 417. Bueno, en cuanto a las causas de la enfermedad renal, digamos que era enfermedad, vamos, tenían enfermedad renal diabética un 31%, enfermedad hipertensiva o renovascular un 22%, enfermedad glomerular un 24,7%, otras que no las especifica un 12%, y desconocidas, que bueno, que también está bien que lo digan, bueno, pues el 9%. En cuanto más de la historia clínica, digamos que era un criterio de exclusión el ser diabetes mellitus tipo 2 y no era un criterio de exclusión tener diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, algunos se colaron aquí unos cuantos, ¿no? Que, bueno, están aquí puestos, ¿no? Efectivamente. Con diabetes mellitus tipo 2, bueno, pues es un 44%. El criterio de inclusión era sí o no diabetes mellitus tipo 2, pero era criterio de exclusión diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, se coló aquí un 1%, entre un 0,4 y un 1%. Ahí está. O sea, nunca se puede saber en alguna ocasión si es de un tipo o de otro, ¿no? Sobre todo en el inicio, ¿no? Bien. Y en cuanto a enfermedad cardiovascular, un 27%. Bien, bueno, esto que vemos aquí, que la diferencia es estadísticamente significativa entre 14 y 34, consideramos que no es clínicamente relevante entre un número de 3.305 pacientes, porque la diferencia es mínima, o sea que es clínicamente significativa, pero nosotros consideramos que no es clínicamente relevante, que no afecta al resultado, porque es muy poca la diferencia que hay aquí en muy pocos pacientes. Bien, en cuanto a las medicaciones, bueno, medicaciones que tenían los pacientes en el inicio, pues inhibidores del sistema renina-angiotensina, un 84%, que era una condición de inclusión y que se permitió no utilizarlo si el investigador juzgaba que no estaba indicado o no estaba tolerado, pero era un criterio de inclusión. Bien, diuréticos el 44% e hipolipemiantes un 66%. Hay una diferencia estadísticamente significativa entre el 44% y el 41,2% en los diuréticos. Sin embargo, esto nosotros no consideramos que sea clínicamente relevante porque además son fármacos que están acompañando al tratamiento, pero que no son estos los que se están en este momento investigando. No obstante, en fin, siempre es conveniente, teniendo los datos, ver al final pues aquellos que están en una condición, es decir, con diuréticos, y aquellos que están sin diuréticos en el inicio, o sea, hacer dos subgrupos arriba y abajo. Bueno, muy bien, pues con esto hemos terminado y hemos intentado ver qué tipo de paciente es. Vamos a continuar con el test de validez de los resultados o evidencias, ¿no? La estimación. Pero vamos a venir sobre el texto, este pequeño párrafo, para ver estas dos llamadas. Bien, aquí tenemos dos llamadas que están hablándonos de la validez de las evidencias, ¿verdad? De las verdades, resultados o evidencias, de verdad, resultado o evidencia. El 1 y el 3, perdón, el 2 y el 3. Vamos a ver por qué es conveniente que mostremos que si alguien lo precisa, quiere, tiene la curiosidad o le apetece, tiene aquí un punto de vista, en fin, esto es filosofía de las ciencias, por eso se llama punto de vista, porque no es eminentemente científico, sino filosofía de las ciencias, en este caso, bueno, pues genéricas, y además para después, o sea, dirigirnos a la ciencia, que es donde se encuentra gran parte de los ensayos clínicos depositados, que son la epidemiología clínica. Es cierto que también está la farmacodinamia, hay varias ciencias, pero fundamentalmente cuando estamos hablando de poblaciones de demos, de epidemiología, que son promedios de sujetos, estamos hablando de la epidemiología clínica, ¿vale? Bueno,
Muy bien, pues el rótulo es de qué clases de evidencias o verdades hablamos cuando hablamos de medicina basada en la evidencia. Vamos a ver qué es esto de las verdades alfa y beta, porque los sistemas de Cochrane, Grade, los habituales, no llegan a esta clasificación filosófica, y nosotros hemos tomado partido por la teoría del cierre categorial de las ciencias de Gustavo Bueno, que en este momento, bueno, pues se administra, se investiga desde la Escuela de Filosofía de Oviedo, ¿no? Bueno, pues aquí está, tenemos aquí 2 vídeos además explicando 2 aspectos de qué verdades, qué verdades científicas son las que se ventilan y en este caso la que nos afectan a los ensayos clínicos. Vamos a continuar porque hay otra más, hay otra aquí, otra segunda llamada, que es esta, y es la segunda, que es ¿qué significa validez o calidad, que se supone que son sinónimos, o certeza de un resultado, o evidencia, ¿no? Validez, calidad o certeza de un resultado. Pensamos que a pesar de que se están introduciendo, desgraciadamente, en la literatura la palabra certainly, certeza de las evidencias, ¿no? Lo estamos viendo, no en el inicio de cuando arranca Grade, cuando en el año 2004 esa primera generación utiliza sobre todo calidad, validez y calidad estaban, bueno, más o menos como sinónimos, no se utilizaba la palabra certeza de un resultado, pero se empieza a utilizar y para nosotros es muy poco afortunado que se hable de certeza. No pasa nada, en todo caso, si se entiende qué se quiere decir, pues vamos a explicar en este punto de vista abundantemente qué quiere decir en el campo de la epidemiología clínica la certeza, no, mejor dicho, la validez o calidad, ¿vale? De acuerdo. El título genérico es ¿qué significan validez, calidad o certeza de un resultado o evidencia? Pero acotado en el campo científico de la epidemiología clínica. ¿Y desde qué coordenadas clasificatorias? ¿Cómo se clasifica mediante un sistema filosófico? Desde las coordenadas de la teoría del cierre categorial de las ciencias de la Escuela de Filosofía de Oviedo. Bueno, pues vamos a tomar y vamos a ver este test que, bueno, genéricamente siempre, bueno, pues tiene aquí, me parece que son 13 preguntas. Este es el que está adaptado para ensayos clínicos de este tipo, ¿no? Es decir, muchos pacientes, moderado largo tiempo de seguimiento y tratamiento y pocas censuras, por eso, para diferenciarlo más o menos de la otra alternativa, ¿no? Bien, lo primero es la pregunta, ¿no? O sea, contestar a la pregunta en forma de pico. La pregunta en forma de pico es clara y precisa, es decir, la P está bien identificada, la I, la C y la O. Bueno, pues nosotros consideramos que si están bien precisamente identificadas la P, los pacientes en riesgo, la I, la intervención en empagliflozina y la C de comparador, el placebo. Pero la O es un concepto oscuro y confuso tal como lo utilizan los investigadores en la variable principal, primaria, que lo dicen ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque los resultados que persiguen la O, bueno, pues es un concepto oscuro y confuso porque es una variable combinada que es progresión de enfermedad renal que los investigadores definen como primer evento de la declinación de la filtración glomerular estimada, más del 40% desde el inicio, o la declinación sostenida de la filtración glomerular estimada hasta 10 mililitros por minuto, o la diálisis de mantenimiento de inicio, o el trasplante renal, o la mortalidad por causa renal en pacientes que están bien definidos con enfermedad renal crónica. En fin, que esto ya lo hemos visto anteriormente al decirlo en la viñeta, ¿no? en el objetivo, ¿no? Vale. Si nos damos cuenta, bueno, empagliflozina y placebo están perfectamente definidos y los pacientes también. Esta variable combinada, aunque matemáticamente sea válida para calcular el tamaño de la muestra, es un concepto oscuro y confuso. Naturalmente eso es lo que mostramos en estos puntos de vista, que vamos a ver ahora mismo seguidamente por qué, que lo tenemos aquí, qué quiere decir esto de concepto oscuro y confuso y no experiencial. Es un tercer punto de vista en la que explicamos también
bueno, pues creemos que apoyándonos de un sistema filosófico, nosotros somos aficionados, ¿no? Lo utilizamos, nosotros no somos investigadores, filósofos, ni muchísimo menos, pero bueno, pues utilizamos estas retículas, estas coordenadas, para que nosotros podamos clasificar y en este caso darnos cuenta de que esas variables son oscuras, conceptos científicos oscuros y confusos y al mismo tiempo no experienciales desde el punto de vista práctico, ¿no? Aquí lo explicamos, ¿no? Lo explicamos, creemos que lo explicamos, bueno, contundentemente, pero bueno, si alguien quiere que, bueno, que hagamos alguna explicación adicional o que lo precisemos, encantadísimos de que contacten con nosotros, claro está. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora ya más modernamente, o sea, escribimos, ponemos aquí, pues esto que es una representación del animal mitológico, la quimera, porque cuando sucede un primer evento un primer evento de una variable combinada, realmente no sabemos cuál es el padre de ese primer evento, si es la declinación de la filtración glomerular estimada más del 40%, si es la mortalidad renal, si es un trasplante renal, si es una diálisis, es imposible saberlo y no existe una experiencia humana que aglutine todo esto. De modo que no sabemos si es cabeza de león, cuerpo de macho cabrío o cola en este caso sería de una serpiente o de un dragón, porque hay varias representaciones de este animal mitológico que es la quimera. Por eso, en fin, para que el lector se familiarice, estos son variables quiméricas, ¿no? Bueno, ¿se efectúa una aleatorización correcta? Pues sí, se asignaron 3.300 al grupo de empagliflozina y 3.305 al grupo de placebo, y ahora tenemos que decir que esta aleatorización se hizo después de un periodo de rodaje, un running, que dicen, ¿no?, en el que todos los pacientes elegibles recibieron durante 15 semanas pastillas de placebo una vez al día. Durante ese tiempo los investigadores locales revisaron los datos del screening, o sea, de la elegibilidad, ¿no? Evaluaron el uso actual en aquel momento de los inhibidores del sistema de renina-angiotensina. Algunos veíamos que no los toleraban y bueno, podían entrar sin fármaco, pero claro, fueron los investigadores locales los que tuvieron que aprobar a los pacientes potenciales para su posterior aleatorización. Esto va a reducir, a bajar un poquito la validez de la evidencia, de las evidencias, de los resultados. Nos gusta decir más resultados que evidencias, pero en fin, está tan pegado al oído que tenemos que decirlo de las dos maneras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestros pacientes de nuestras clínicas no son tan bien seleccionados. Nosotros tenemos los pacientes en nuestras clínicas que son cumplidores, no cumplidores, todos, o sea, en lo que es la naturaleza salvaje, perdón que lo diga en o sea, no en un sentido peyorativo, sino lo que hay, bueno, pues natural, ¿no? Y no tan artificioso como estos específicamente seleccionados, de modo que los que entran en la aleatorización son pacientes ya más seleccionados que los que están en nuestras consultas, ¿verdad que sí? Bueno. Se mantiene oculta la secuencia de la autorización para los reclutadores. Bueno, pues no lo informa específicamente, pero suponemos que los reclutadores no pueden decidir la asignación. Lo hemos mirado en el protocolo, por supuesto en el artículo original y también en el apéndice complementario, pero no lo dice y es muy difícil deducirlo a pesar de la cantidad de palabras que hay, la cantidad de frases y de párrafos que hay en estos textos. Esto es una pena porque verdaderamente, claro, es cierto que hay un ignoramus, ignorabimus, hay algunos aspectos que son de interés para un evaluador, pero que no se pueden deducir, y no digo que sea por maldad, ni muchísimo menos el hecho de que en fin, porque si es por maldad no resiste ningún análisis, claro está, ¿no? Pero, o sea, ellos tienen, los investigadores y sobre todo los editores, un espacio, y bueno, pues en algunas ocasiones pues utilizan ese espacio para decir tonterías, o sea, o cosas subjetivas, ¿no? Y en otras ocasiones, pues cosas muy específicas y muy sustantivas, estupendas, ¿no? O sea, eso no está perfectamente determinado porque depende de la edición del editor, ¿no? Aunque los editores, mucho cuidado, sí que hay puntos fundamentales que en el artículo sí que exigen, cuidado, Bueno, una cosa es que se sea preciso a la hora de estimar la relevancia clínica y eso no siempre lo hacen. Así particularmente, por ejemplo, esta revista, el New England Journal of Medicine, pues
lleva ya bastante tiempo no publicando, por eso lo reconstruimos nosotros, el NNT, que es donde se estima la relevancia clínica. De modo que publican solo los hazard ratio, con los que es imposible por completo estimar la relevancia clínica de un fármaco, porque un fármaco con un hazard ratio, como ellos publican, no sabe uno si vale para un ratoncillo o vale para el Everest. No se sabe, es imposible por completo, ¿no? Vale. Muy bien, se mantiene los factores pronósticos están equilibrados en el inicio. Bueno, pues esto es lo que hemos estado viendo hace un momentito, la baseline, ¿no? Bueno, pues están equilibrados los 10 factores clínicos y uno sociodemográfico que tiene poca importancia, porque aunque había dos, que eran los diuréticos y los diabéticos mellitus tipo 1, estos dos que eran estadísticamente significativa la diferencia, nosotros estimamos honradamente que no hay una relevancia clínica en estas diferencias que afecte al resultado equilibrado hasta al final, ¿no? O sea, entre el principio y el final, ¿no? En cuanto si incurren en un efecto Hauser, es decir, cómo están tratados durante la implementación. No, en el inicio están equilibrados, pero ¿hay algún trato distinto en el curso de estos 2 años de ensayo clínico? O sea, ¿se trata mejor a unos que a otros, que es lo que llamamos genéricamente el efecto Hauser? Pues no lo podemos saber. Ignorabimus, porque efectivamente, nunca, ya eso no se suele explicar casi nunca en el ensayo clínico, en el artículo, porque hay veces que sí lo ponen en la discusión, pero queda a discrecionalidad del investigador, o sea, que no se le exige, porque la discusión realmente es libre, precisamente es libre, y esa es la parte donde subjetivamente, pues, o incluso propagandísticamente, pues un departamento, un laboratorio, un investigador, pues se exhibe, ¿no? Exhibe o al contrario, decir, pues se lamenta, ¿no?, de algo que sucede pero que no tenía que haber sucedido, o lo contrario, que no ha sucedido pero que él esperaba que hubiera sucedido, ¿no? Vale. Entonces esto no lo podemos saber. No obstante, no hemos encontrado motivos de desequilibrio entre ambos grupos en la implementación que los explicitados en los demás apartados de este test. Bueno. ¿Se mantuvo oculta la secuencia de la autorización para pacientes y médicos que hacen el tratamiento, que hacen el seguimiento? Pues sí. Esto es lo que muy reducidamente se llama doble ciego. Estos son el doble ciego, pacientes y médicos que hacen el seguimiento. Pero realmente hay que decir cuádruple ciego, porque hay que saber si los reclutadores, que es el primero que tendría que especificarse que está cegado, enmascarado a esto, para no decidir a qué grupo va cada paciente. Esto es importante, porque si no, entonces esto altera mucho el resultado final, y sobre todo el que vamos a ver posteriormente, ¿no? El cuarto en liza, que es el más importante cuando es el más importante cuando no se puede enmascarar, no se puede cegar un tratamiento, por ejemplo, una inyección frente a una pastilla, podría ser, ¿no? Bueno, pues en ese caso hay un cuarto, que es el comité de asignación de eventos, que tiene que estar cegado, tiene que ser independiente. Está viendo aquí algunos problemas ya de independencia en estos comités, ¿no? Pero en fin, en principio nosotros lo que deducimos es que, que está bien, que es independiente, ¿no? Y que asigna los eventos. Efectivamente, todos los eventos de muerte, por eso decimos cuádruple ciego. Este es el cuarto, el comité de asignación de eventos, es este, que no hay que confundir con el comité de seguridad que está sobrevolando con el ensayo clínico, de modo que el comité de asignación de eventos es uno y el comité de seguridad es otro, son distintos. Este está velando, el comité de seguridad, para que el grupo, que un grupo no se perjudique más que el otro, que afecta a la seguridad, ¿no? El comité de asignación de eventos asigna centralmente, a ser posible, los eventos de las variables primaria y secundaria, primarias y secundarias. Todos los eventos de muerte, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, lesión hepática, y en este caso, curiosamente, también parte de los efectos adversos que son de preocupación, que eran de preocupación con los inhibidores de los cotransportadores sodio-glucosa, tipo 2. Es decir, a ver qué efectos tenían,
pues se vigilaban también con comités centrales en algunas ocasiones. No todos los ensayos clínicos lo hacían, pero en este sí. La lesión hepática, siendo un efecto adverso, que no es habitual que lo haga un comité, sino que se hace localmente, pues también lo hace este comité, ¿no? La cetoacidosis también, en la que están incursos las gliflocinas, y hay que tener cuidado con esto y saber cómo están funcionando, ¿no? Amputaciones de los miembros inferiores, sí, porque había habido una publicación tiempo antes en un ensayo clínico con amputaciones con canagliflozina que, bueno, que afortunadamente en el ensayo Credence, luego posteriormente, bueno, pues parecía que estaban equilibradas, ¿no? Pero en fin, esto ya lo hemos explicado en otras viñetas, ¿no? La lesión renal aguda y las infecciones genitales graves, bueno, pues fueron adjudicadas por médicos que desconocían las asignaciones del grupo de ensayo y con el uso de definiciones preespecificadas y documentos de origen recopilados en los sitios de prueba. Bueno, esto es lo que llamamos un comité de asignación de eventos, ¿no? ¿Es completo el seguimiento no deteniéndose antes de lo proyectado? Bueno, pues sí. ¿Por qué? Pues porque estos son ensayos clínicos que se llaman, que están dirigidos al evento, ¿no? Event driven. Este estudio es event driven. Bueno, y continuará hasta que un número requerido de eventos de la variable primaria hayan ocurrido, ¿no? Bueno, pues esto está en la página 3 del protocolo, sencillamente, bueno, es decir, que en este caso no hay un tiempo predefinido, no se sabe cuándo va a suceder, pero sí un número de eventos, que bueno, que es cuando se calcula que se va a abrir precisamente el ciego para ver si hay una diferencia entre el grupo de intervención y el grupo de control, ¿no? Bueno, aquí está, ¿no? ¿Se tienen en cuenta las pérdidas y las discontinuaciones de los tratamientos asignados para el análisis de sensibilidad? Bueno, pues no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las pérdidas de seguimiento ni en las discontinuaciones por efectos adversos, aunque sí se encontraron en las discontinuaciones totales, ¿no? Las pérdidas fueron 0,3 y 0,3%, bueno, se ve en el diagrama de flujo del apéndice, en la página 36, que está aquí, ¿no? Y las discontinuaciones de tratamiento totales fueron 17% y 19%, en este caso la P es estadísticamente significativa, se ve aquí, ¿no? Las discontinuaciones de tratamiento, que son las importantes en grade por efectos adversos, afortunadamente, bueno, porque queremos que esto funcione, no es por otra cosa, ¿no? En fin, tenemos también ese deseo, pero actuamos como fiscales, mucho cuidado, ¿eh? O sea, actuamos como fiscales y mordemos y lo decimos. En este caso son 3,5% y 3,5% de discontinuaciones por efectos adversos y la P, para la diferencia, pues no es estadísticamente significativa. También esto se encuentra en la tabla S3 del apéndice, en la página 26, ¿no? Se hacen los cálculos por intención de tratar y o por protocolo. Bueno, pues las variables primarias y secundarias se calculan según el criterio por intención de tratar. Bueno, esto es bueno porque esto mantiene los ensayos o sea, que son de superioridad en el que el aspirante quiere superar al grupo de control, pues esto es bueno porque mantiene lo que es la validez alta con la que entra en el examen un ensayo clínico. Bien, los resultados son consistentes después de los análisis de sensibilidad. Bueno, pues aunque no lo informa específicamente, consideramos que sí, porque las pérdidas se tratan como censuras con el modelo de Cox, con el que además los resultados obtenidos se ajustan matemáticamente por factores covariables que son por los que se estratificó en la aleatorización. Vamos a ver. Aquí, en la aleatorización, pues nosotros no lo hemos puesto, porque en el ensayo no lo pone. Pero descubrimos que en el protocolo indirectamente, pues hablaba de una estratificación que eso también, de alguna manera, mejora cuando son muchos sitios, multicéntrico, ¿no? El hecho de que el azar no nos juegue malas pasadas y que, bueno, por lo menos estos factores de riesgo que queden equilibrados para no tener diferencias en la baseline, ¿no? Al comienzo, ¿no? Que puede suceder, ¿no? Cuando son muchos sitios con pocos pacientes. Ahí conviene hacer un bloque, o sea, una estratificación en el que, bueno, pues si hay un número o sea, un porcentaje de varones que tienen que entrar, no se sigue, metiendo más varones hasta que no se tenga, no se meten mujeres hasta que no se consigan este número de varones, ¿no? Esto es un poco la estratificación de la que hablamos, ¿no? Bien, vamos a ver que dice la financiación. Vamos a ver. El estudio está financiado por el laboratorio Boehringer Ingelheim y también por otros, ¿no?
El ensayo fue diseñado y dirigido por un comité directivo que incluía representantes de la Oficina Central de Coordinación de la Universidad de Oxford, hasta aquí bien, de cada región de reclutamiento, pero también aquí, ¿no? El financiador, Boehringer Ingelheim, y otros expertos clínicos y estadísticos. En este momento ahora no lo pone, si están pagados estos expertos clínicos y estadísticos por el laboratorio, en este caso no lo pone, pero en otras ocasiones sí están pagados. No quiere decir que haya una maldad aquí manifiesta, pero es que somos seres humanos, claro que sí, ¿no? Y como seres humanos estadísticamente nos vemos influidos en un alto porcentaje, aunque creamos que no nos influye, de modo que incurrimos en el efecto expectativa, ¿no? Efecto expectativa, efecto placebo, conflictos de intereses y el efecto Hausdorff, ¿no? Que son los principales que están en esto subjetivo-subjetual, ¿verdad? Bien, no se pueden descartar los conflictos de intereses porque lo vemos, o sea, tenemos la declaración de conflictos de intereses, pero la declaración de conflictos de intereses solo es el financiero, o sea, el relacionado con las industrias farmacéuticas económicamente, ¿no? Porque ignoramos, no podemos saber otros conflictos de intereses que en algunas ocasiones son tanto más potentes, que son los ideológicos de la ciencia o de la profesión. No estamos hablando de una ideología política sin que la descartemos, porque en principio no es de nuestro campo, estamos hablando del campo de la epidemiología clínica, o sea, nosotros nos circunscribimos aquí. Muy bien. Entonces, ese sesgo que puede tener una persona de posición, porque vive, es el jefe de servicio de una unidad de algo en un hospital, pues es difícil que no se vea influido cuando el resultado aquí pues no le gusta, porque no favorece su presencia y persistencia en este tipo de unidades. Estoy diciéndolo genéricamente, ¿no? Es decir, puede ser que se ponga científico, pero estadísticamente un número importante de cada 100 sí se ven influidos, aunque crean que no se ven influidos, porque tenemos muchas pruebas, muchas evidencias, que se dice ahora, ¿no? Muchas pruebas sobre este particular, ¿no? Bien, pues 5 investigadores eran empleados de Boehringer Ingelheim directos, ¿vale? 22 investigadores han recibido pagos de las industrias farmacéuticas, estos no son empleados, pero han recibido pagos, ¿no? Y el investigador principal, Harrington, ha recibido los pagos de su institución, la cual había recibido los fondos del contrato con varias industrias farmacéuticas. Es decir, a Harrington no lo paga la industria farmacéutica, sino que le paga su institución, que ha sido pagada por industrias farmacéuticas. Hombre, esto es mejor que el recibir el pago directo de la industria farmacéutica, por supuesto, ¿no? 10 investigadores declaran no conflicto de intereses financieros. No sabemos, aquí es imposible, ignoramos, si tienen este otro tipo de conflictos de intereses que, como seres humanos, que son los intereses de posición o ideológicos o nematológicos. Muy bien. Estimación prudencial de la validez de los resultados o evidencias de las variables primarias o secundarias proyectadas en el ensayo clínico en esta escala, inicialmente, o sea, originaria de Grade, ¿no? Que tiene 4 escalones: alta, baja, moderada, muy baja, escalón 4, 3, 2 o 1, hay que decirlo de cualquier manera, ¿no? Bueno, el ensayo clínico entra en esta valoración, entra en el examen con calidad alta, en el escalón 4, y va declinando, va bajando en el caso de que haya un fracaso en el diseño o en la implementación, que es lo que estamos viendo en este momento. Es decir, cuánto se distancia del ensayo clínico canónico teórico. Y este ensayo clínico canónico teórico tiene que tener todas las variables en el inicio equilibradas, todos los factores equilibrados en el seguimiento, o sea, lo que no tenga que tener un efecto Hausdorff. Las instituciones y las culturas de los dos grupos deben ser similares, esto es lo que llamaríamos, institucionales, ¿no? Culturales, ¿no? Y que además todas las variables, o sea, que sean abundantes, es decir, porque esto podría suceder simplemente con la variable tratamiento y edad, y se acabó, ya hasta aquí el ensayo clínico. Hombre, pues poco es, ¿no? O sea, la edad explica el resultado en salud, pero hay muchos más variables que están incidiendo sobre el resultado. Entonces, además de este cometido que decimos del ensayo clínico teórico canónico, este ensayo clínico teórico canónico, por definición, y ya lo hemos hecho nosotros precisamente en este punto de vista, en el segundo de todos estos 3 que hemos visto hace un momentito, ahí ese ensayo clínico canónico teórico tiene que tener las variables explicativas, es decir, estos factores que están en la baseline, tiene que tener suficientes para que la explicación sea exhaustiva, es decir, que la variabilidad del resultado en salud esté casi totalmente explicado
por las variables exhaustivamente, que haya bastantes variables que estén explicando ese resultado, o por lo menos un número suficiente, porque el error aleatorio que está a la derecha en este cálculo tiende a cero, de modo que la explicación del 100% de la variabilidad del resultado en salud esté explicado a casi al 100% por todas estas variables explicativas que son las que llamamos x sub 1, x sub 2, x sub 3. Esa es la razón por la que en algunas ocasiones, bueno, pues si no tenemos una idea de la población universo que ha explicado el resultado en salud en esta población universo, pues tenemos algunas dificultades de saber si tenemos a nuestra disposición todas las variables que son exhaustivas, o al menos un número importante de variables exhaustivas para explicar el resultado en salud. Bueno, pues muy bien. Bien, pues entonces la justificación de la rebaja es: los pacientes elegibles solo son seleccionados para la aleatorización. Perdón, hemos pensado que estimamos, ¿no? que entra con alta, pero que estimamos reducirlo medio peldaño, ¿no? ¿Por qué? Por estas razones que hay aquí. Bueno, vamos a quitar esto porque esto tiene, decir casi es hasta mejor quitarlo, ¿no? Y el no decirlo nunca, porque lo sustantivo es esto de aquí. Esto es lo importante que nosotros debemos decir. Esto es el adjetivo que se pone a este sustantivo, ¿eh? Todo esto dice, bueno, y esto es moderada. Pero claro, no tendría ningún sentido si decimos que la validez o la estimación de la validez del resultado del resultado o evidencia es moderada sin explicar las razones. No tiene ningún sentido. Eso es idealismo puro. Eso es estar en la higuera, ¿eh? Que es mejor no decir el adjetivo y pronunciar los sustantivos que a la viceversa. Los pacientes elegibles solo son seleccionados para la aleatorización si superan un periodo de rodaje, un running, sin especificar si, además de cumplir los criterios de elegibilidad, también tuvieron que cumplir con algún requisito de adherencia al placebo enmascarado. Es decir, que tampoco nos dijeron, no viene en ningún sitio, si también exigían para entrar en la aleatorización, para sufrir, mejor dicho, para tener la aleatorización, si tenían que cumplir, pues por ejemplo, con un 80% de adherencia al placebo, ¿no? Bueno, esto no lo dicen, ignorabimos, ¿no? Bien, no pueden descartarse los potenciales conflictos de intereses de todos los investigadores que son no empleados de Boehringer Ingelheim, ¿no? No puede descartarse la interacción de Boehringer Ingelheim, ¿no? Directamente. ¿Por qué? Porque participó en el diseño, en la recopilación y el análisis de los datos. Y, en cuarto lugar, no puede descartarse la interacción de Boehringer Ingelheim a través de sus 5 investigadores que son empleados directos de la empresa Boehringer Ingelheim, ¿no? Bien, ahora esta es la validez que tiene. Bueno, vamos a dejarla abierta ya, ¿no? Esta es la validez que con estas razones nosotros adjetivamos con estas razones sustantivas, con estos sustantivos. Bueno, pues este es el máximo al que puede llegar todas las variables a partir de ahora. Ahora, cada una de las variables, además de eso, vamos a ver cómo tiene como dintel máximo alta, moderada, y vamos a ver si tiene, completamente bien cumplido su definición científica, es decir, que es clara y distinta y no oscura y confusa. Si la búsqueda tiene un criterio bien definido de cómo se busca, pero también en la práctica de cómo se obtiene materialmente el resultado. Y también es importante en este caso que haya un comité de asignación de eventos que confirme estos casos de una manera centralizada e independiente, ¿no? Que tiene que tener estas 4 condiciones, y cuando cumple bien estas 4 condiciones alcanza esta validez vegetativa que hemos dicho alta moderada, ¿no? Eso lo cumplen las variables primaria y secundaria, porque lo hemos comprobado que tienen, nuestra estimación, definición, búsqueda, obtención y confirmación de los casos, la mortalidad por causa cardiovascular, por todas las causas, por causa cardiovascular, la declinación de la filtración glomerular estimada más del 40% desde el inicio, la declinación de la filtración glomerular estimada hasta menos de 10 mililitros por minuto, que es muy comprometido, y estas consideramos que son están bien, que cumplen con estos criterios, de modo que alcanzan el máximo de alta moderada. Sin embargo, por ejemplo, los efectos adversos informados por los investigadores, no esos que están seguidos por, que están, discúlpeseme decirlo, investigados o asignados por este comité de asignación de eventos. Bueno, pues creemos que es moderada
aquellos que no están asignados por un comité central, es decir, bajamos medio peldaño, que es una estimación prudencial, no es otra cosa, ¿no? Bien. En cuanto a esta variable que llamamos primer evento de enfermedad renal terminal, bueno, pues es un poquito confusa, pero la hemos puesto entre las experienciales, ¿eh? O sea, que hemos admitido, creemos, ¿no? Que bueno, que tiene una experiencia que la gente sí podría comprender, que es una diálisis de inicio de mantenimiento o trasplante renal, porque, en fin, son personas que, aunque hay algunas personas que están durante mucho tiempo en diálisis de mantenimiento, no van a recibir trasplante renal o no lo sé. En este momento no lo voy a decir porque no corresponde a esta evaluación, ni muchísimo menos, ¿no? Naturalmente, lo que sí deseamos asistencialmente es que toda la gente pues esté perfectamente bien con estos fármacos y con las diálisis y con los trasplantes, claro que sí, por supuesto, ¿no? Bien, en cuanto a las variables no experienciales, digamos que estas son las variables que son combinadas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo que llaman ellos la progresión de enfermedad, llaman ellos progresión de enfermedad a esta variable que es el primer evento de declinación de filtración glomerular estimada más del 40% o declinación de la filtración glomerular estimada hasta menos de 10 mililitros por minuto o diálisis o trasplante renal o mortalidad renal, esta, ¿verdad? ¿No? Pues matemáticamente pues cumple con todos los criterios de definición, búsqueda, obtención y confirmación de los casos. Sí que es cierto, de modo que alta moderada matemáticamente. Esto es un resultado formal matemático, ¿no? Pero no el material, porque realmente este resultado numérico es autorreferencial. Es decir, que cuando se dice que el resultado numérico es 35 frente a 42, no sabemos muy bien qué tipo de sujeto es este 3542. No es un sujeto corpóreo, sino una entidad metafísica numérica que no corresponde con un sujeto corpóreo. No. O sea, no son el uno y el otro sujetos corpóreos, como sí con cada una de las variables individuales, ¿no? Bien, en cuanto a su resultado corpóreo, a su resultado formal, matemático, pero no material. El resultado numérico es autorreferencial formalmente sin estar conectado con un referencial corpóreo o fisicalista material. Aparte de que esta variable combinada es un concepto científico oscuro y confuso, que ya lo decimos en el tercer punto de vista, y no experiencial, que lo decimos también en este punto de vista, además es una apariencia falaz de presencia, de beneficio. Esto también es una clasificación de la teoría del cierre categorial, ¿no? Perdón, en este caso es de la idea de verdad, discúlpeseme, ¿no? Bueno, una apariencia falaz de presencia, de beneficio, pues aparenta tener beneficio en la mortalidad renal aquí. Aparenta tener, es decir, que cuando esto dicen que funciona, el lector puede decir, bueno, pues también está funcionando mortalidad renal. Pues bueno, pues el mortalidad renal, bueno, pues da la apariencia de que está funcionando, pero curiosamente no había demostrado como variable individual, que lo veremos ahora en los resultados, que funcionara en la mortalidad renal. Entonces está dando una apariencia falaz de presencia de beneficio, ¿no? De mortalidad renal que individualmente no lo da, ¿vale? Bien. Por eso decimos que las variables individuales que conforman esta variable combinada, estas variables individuales aclaran más, son claras y distintas, y cuando se mezclan, se combinan, son oscuras y confusas. Es decir, que cuando se justaponen, lo que sucede con lo claro es que se oscurece y lo que sucede con lo distinto es que se confunde. Aumenta la oscuridad y la confusión. Bien, en cuanto a la otra variable, que es la progresión de la enfermedad, como hemos dicho anteriormente, o la mortalidad cardiovascular, es decir, es añadir aquí también la mortalidad cardiovascular, pues decimos exactamente lo mismo que con esta, y en este caso pues también es oscura y confusa y también es una apariencia falaz de presencia, porque tampoco, no solamente la mortalidad renal, sino la mortalidad cardiovascular, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas como variables individuales, de modo que el propalar que tiene beneficio en esta variable, pues uno no sabe muy bien a lo que se está refiriendo. Cuando se hacen los análisis por subgrupos sobre estas variables principales, la que sea, ¿no? Pues naturalmente vamos a bajar incluso vegetativamente, incluso matemáticamente, la validez, porque al ser ya partida se distribuye, o sea, al ser menor el denominador, toda la población de los subgrupos son siempre más pequeñas, los intervalos de confianza tienen menor precisión porque son más grandes.
a menos pacientes, intervalos más imprecisos, intervalos más grandes, ¿no? Bueno, eso es lo que queremos decir, ¿no? Porque y además se corre el riesgo de que se pierda el equilibrio que tiene toda la cohorte completa en el inicio, en la baseline, que está condicionada a ese inicio. Bueno, pues entonces por eso lo decimos. Bueno, aquí hay una chuletilla para, en fin, expresar qué queremos decir. Bueno, aquí como un resumen muy rápido, qué es esto de los escalones del grado de validez, ¿no? Y, bueno, pues ya en bastardilla, porque naturalmente, bueno, pues es un... hay veces que se incurre en un círculo vicioso en esta definición de grade. ¿Por qué? Pues porque se incurre en un círculo vicioso, aunque está claro que, bueno, que la mayor parte de los lectores de grade lo entienden, no precisamente por la definición que se da, ¿no? Porque es, repito, es una definición casi tautológica, ¿no? Pero por eso nosotros lo explicamos aquí arriba, que, bueno, nosotros venimos originariamente, aunque luego hemos mejorado nuestra filosofía de las ciencias posteriormente a esta técnica. O sea, la técnica es depuradísima y nosotros la utilizamos y, bueno, y la defendemos, claro está, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar ya a la siguiente parte, a los propios resultados, ¿no? Y los tenemos aquí. Los resultados están aquí. Resultados. Bueno, pues nosotros los ponemos generalmente, primero, las variables de resultados en salud experienciales, se ve aquí, esta llamada es la que hemos visto hace un momentito, que es esto de experiencial. Primero los experienciales y luego los no experienciales. Vamos por este orden. Y posteriormente los efectos adversos informados por los investigadores, ¿no? Bueno, está claro que los efectos adversos también los hay experienciales y no experienciales, pero por no mezclarlo, en fin, aquí, bueno, pues ya no, o sea, dado que los ensayos clínicos no son el medio, el método para la investigación de los efectos adversos, sino que dan un conocimiento primario, genérico, de los efectos adversos que no pasan desapercibidos a los investigadores, más o menos, ¿no? Pues no es el método para esto. Está claro que es conveniente tenerlo, ¿no? Porque además aquí están equilibrados los factores de riesgo, ¿no? Y ojalá esto se pudiera hacer, pero esto naturalmente es con amplias bases de datos, con, en fin, a no ser que sean muy gordos los efectos adversos, pues naturalmente este no es el método preciso. Bueno, no obstante, o sea, los hay experienciales y no experienciales, y aquí, bueno, pues eso nosotros ya no lo diferenciamos, solamente en las variables de beneficios, ¿no? Bueno, una vez que tenemos las variables experienciales, primero vemos aquellas en las que no hay diferencia estadísticamente significativa. Luego, cuando la diferencia es estadísticamente significativa, son las que ponemos debajo. Siempre esta diferencia estadísticamente significativa, la primera siempre es a favor de la intervención de empagliflozina. Y en el caso de que pasare, o sea, de que sucediere, pues pondríamos posteriormente, cuando la diferencia es estadísticamente significativa, en contra. Es decir, primero, no diferencia estadísticamente significativa, beneficios a favor de la intervención y beneficios en contra de la intervención, en las variables de beneficio, ¿no? En este caso, bueno, pues no hay nada más que no estadísticamente significativas, la decimos aquí. No hay diferencia en estos 24 meses en la mortalidad por todas las causas, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo mejor que vamos a hacer es verlo en nuestra hoja de cálculo, ¿no? Bueno, como habíamos dicho que en la hoja de cálculo lo hacíamos por riesgo relativo, pero que también lo habíamos hecho por hazard ratio, vamos a mostrar que está aquí hecho por hazard ratio. Es decir, que está aquí perfectamente hecho también. O sea, que si nos damos cuenta son dos distintas, ¿no? Se ve que son dos distintas, ¿no? Son dos distintas, ¿no? Bueno, entonces, para no entretenernos, los resultados en salud que están aquí son casi superponibles, son similares en una tabla que en otra. Esa es la razón por la que solamente, bueno, pues vamos a utilizar la que nos resulta más proclive, porque tenemos aquí la potencia estadística. Es más cómodo para nosotros cuando las áreas bajo la curva no tenemos necesidad de utilizar el programa de contaje de píxeles con el ordenador, el ImageJ, ¿no? Bueno.
estos resultados, bueno, pues tenemos primero las variables experienciales y luego las no experienciales, ¿no? Y aquí están los efectos adversos, ¿no? Vamos a hacer las de beneficios, ¿no? No hay diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad por todas las causas, que suceden 5 y 5 de cada 100 pacientes tratados, empagliflozina 5 y placebo 5. Esta es la hoja de información al usuario. No es que sean 5, sino que están... se pueden explicar perfectamente con 5 y 5 porque son 4,48 y 5,05. Dentro del 5 se encuentran en la curva de Gauss estos dos valores, ¿no? Y para no marear al paciente, en el caso de que el clínico tenga, bueno, pues sea dable el hecho de que haya que lo pregunte o decida el clínico pues explicarle que en la mortalidad por todas las causas, con este fármaco, a este tipo de enfermos, se producen 5 y 5 muertes de cada 100 tratados durante 2 años, ¿vale? Bueno, entonces la diferencia no es estadísticamente significativa, porque si fuera estadísticamente significativa, lo iluminamos sobre un fondo de color amarillo. No confundamos este color amarillo con las casillas en las que hay que poner los datos para obtener los resultados, ¿no? Esto lo iluminamos así, es que es un color que ilumina muy bien, ¿no? De modo que si está en negro, la diferencia no es estadísticamente significativa. No hay diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad por causa cardiovascular, que sucede en 2 y 2. En 24 meses. Ni tampoco en la mortalidad por causa renal, que suceden muy poquitas, ¿no? 0,12 y 0,12, 0,1, bueno, pues ponemos así, 0,12 por cada 100, ¿no? Ahí en este caso son exactamente iguales, 4 y 4 en este ensayo clínico. En este ensayo clínico, claro está, ¿no? Bien. Ahora sí que hay diferencia estadísticamente significativa en estas tres variables, ¿no? La primera es la declinación de filtración glomerular estimada más del 40% desde el inicio, que sucede en 11 con empagliflozina frente a placebo con 14, ¿no? Esto a nosotros nos aparece de color negro, pero lo ponemos el color porque, si bien es cierto que a nadie le apetece tener una declinación de la filtración glomerular estimada más del 40% desde el inicio, el resultado pues no es bueno, es malo, ¿no? Es malo tener esto, ¿no? Pues ponemos siempre el resultado menos malo con verde y con color rojo, como si fuera un semáforo, el que es más malo de los dos, o el más bueno y el menos bueno. Pero en fin, es que es mejor decir aquí malo porque a nadie lo quiere tener, es malo tenerlo, claro está, ¿no? Bien. Bien, y aquí a la derecha lo que tenemos son las áreas bajo la curva, que vamos a intentar explicarlo dentro de un momentito. La declinación de la filtración glomerular estimada, también la diferencia es estadísticamente significativa. La declinación de la filtración glomerular estimada desde el inicio, a menos de 10 mililitros por minuto. En fin, está claro que aquí esto está ya muy comprometido y estos pacientes prácticamente mutatis mutandis son los que van a pasar a diálisis o trasplante renal, ¿no? O sea, es decir, son muy parecidos, además se ve perfectamente, o sea que esta variable, en definitiva, esta podría prescindirse de ella porque esta es una subrogada, o sea, realmente está anunciando lo que va a suceder aquí abajo, ¿eh? Lo podemos ver también ahora, si es dable el hacerlo en nuestros gráficos, ¿no? Bien, bueno, ya hemos dicho entonces la enfermedad renal terminal, diálisis o trasplante renal, ¿no? Estas variables que son no experienciales, pues también, bueno, pues las vamos a citar, ¿no? A pesar de que tienen para nosotros una confusión en cuanto a la experiencia, bueno, pues en fin, se sigue hablando de ellas y naturalmente pues lo que tenemos que hacer es exhibirlas. Lo hacemos con números más pequeñitos porque verdaderamente, o sea, esto nadie podría saber qué experiencia humana es esto de aquí. De modo que estos son, bueno, pues son números autorreferenciales, pero que son metafísicos en el sentido que no son fisicalistas y que 432 uno no sabe muy bien a qué se está refiriendo. Dado que, por ejemplo, en este tema, por ejemplo, esta variable que llamamos primer evento de mortalidad cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, que es muy socorrida, es un concepto primero oscuro y confuso, pues no es lo mismo la mortalidad cardiovascular, que es estar muerto, y la hospitalización por insuficiencia cardíaca, que es estar vivo, es decir, que uno no puede estar muerto y vivo a la vez, ¿no? Pero que además la mortalidad cardiovascular aquí engaña la mirada, porque da la impresión de que estos 131 y 152, aunque aquí la diferencia no es estadísticamente significativa, pues la mortalidad cardiovascular resulta que es que no hay diferencia estadísticamente significativa. Aquí, en esta otra variable, progresión de enfermedad, sí que hay esa
esa circunstancia que la mortalidad por causa renal no hay diferencia estadísticamente significativa y sin embargo aquí connotativamente parece que sí que la tiene, y aquí abajo connotativamente parece que la tiene la enfermedad, la mortalidad cardiovascular y la mortalidad por causa renal, que están aquí como variables individuales dentro de esta variable combinada. Bueno, vamos a ver un momentito esta de aquí y así vamos a ver, porque las demás van a funcionar exactamente igual, ¿no? Bien, 359 y 474. 359 y 474. Aquí está, es esta de aquí, ¿no? Efectivamente, si cogemos esto de aquí, ¿no? Sería copiar y nos venimos aquí. Sería pegando aquí, aquí está, ¿no? Bien. Aquí siempre sale un sombrerillo, bueno, pues lo quitamos con omitir el error, ¿no? Bueno, vamos a ver por qué... efectivamente, o sea, si nos damos cuenta, 11, 14 aparecen aquí negros y somos nosotros los que operatoriamente tenemos que hacerlo, ¿no? Vamos a ver qué es esto que está aquí a la derecha, que es una de las adiciones que hemos hecho a nuestras iniciales hojas de cálculo, porque mejoran muchísimo la precisión y sobre todo es cuando se ve la relevancia clínica casi perfectamente, muchísimo mejor que lo anterior, ¿no? Es decir, que si bien habíamos llegado al NNT, que da la relevancia clínica, hace ya muchos años que habíamos construido una herramienta que lo llamábamos los 3 destinos del NNT, lo llamábamos la regla del 1, ¿no? Bueno, pues cuando hemos introducido los 3 tiempos biográficos, las áreas bajo la curva, el tiempo medio de supervivencia libre de evento, pues hemos sido capaces de construir, o sea, una interacción entre la una y la otra, una distribución de los 3 tiempos biográficos, ahora ya sobre estos 3 destinos del NNT, que mejoran mucho la precisión de la relevancia. Lo vamos a ver dentro de un momentito. Bueno, muy bien, vamos a ver un momentito, porque aquí lo que tenemos es que hemos visto que el NNT es de 29. El NNT es de 29. ¿Qué quiere decir 29? Pues ahora la máquina lo hace automáticamente y este NNT de 29 está aquí. Dice que se beneficia 1 de cada 29 por tomar empagliflozina. Hay un paciente que no va a tener el evento que ahora mismo estamos tratando. O sea, la declinación, más del 40%, es del inicio de la filtración glomerular estimada. Pues ese 1 es por tomar empagliflozina. ¿Por qué? Pues porque si tomara placebo, este sería de color rojo. Verde sería ausencia de evento y rojo es que va a tener el evento en algún momento temporal. O sea, no en el inicio, sino en algún momento temporal. De modo que con placebo hay... ese paciente no se beneficia. Bueno, vamos a dejarlo en la situación originaria, ¿no? En el verde, que es normalmente como lo solemos dejar, ¿no? ¿Qué sucede con los otros 28? Porque se beneficia 1 de cada 29 y los otros 28 no. O sea que este fármaco funciona en 1 de cada 28, de cada 29, pero no en 28 de cada 29. ¿Qué sucede con los otros 28? Los otros 28 hay 25 que no van a tener el evento, es decir, que van a atravesar todos los 24 meses sin el evento de la declinación de la filtración glomerular, estimada en más del 40%. 25 de cada 29. Y hay 3 que lo van a tener el evento en algún momento temporal en estos 24 meses. Entonces, atención, decimos que cuando la persona está tomando empagliflozina, este 1 es de color verde, pero cuando está tomando placebo es rojo. Es decir, que hay 4 con placebo que van a tener el evento en algún momento temporal cuando toman placebo, y cuando toman empagliflozina son 3. 4 y 3, 4 y 3, 4 y 3. Y el otro número, 25, es igual con empagliflozina que con placebo, ¿no? Bien. Al mismo tiempo, también, aquí lo que tenemos es, o sea, los 3 tiempos biográficos. Estos 3 tiempos biográficos, ¿en qué consisten? Si nosotros sumamos cada uno de los pacientes el tiempo de supervivencia al evento, nosotros tendríamos una configuración aproximadamente como esta. Vamos a tomar nota del tiempo que sobrevive al evento en el grupo de intervención, el primer paciente. A ver cuánto es. El primer paciente ha sobrevivido al evento, no ha tenido el evento en 24 meses. 24 meses. Vamos a ponerlo de color verde, 24. Y el segundo han sido 24 meses, verde. El tercero, 23 meses verde y 1 rojo, porque en ese hasta los 24 ha tenido 1 rojo, ¿vale? Bien, rojo
el tiempo de estatus con evento hasta los 24 meses y 23 verde. El siguiente, 24 ha sobrevivido. El siguiente, 12, pues entonces son 12 verdes y el resto hasta 24 son 12 rojos. Bueno, pues se trata de esto, de ver la suma de todo lo verde en el grupo de intervención y la suma de todo lo rojo en el grupo de control. Y ahora dividimos por el número total de pacientes. Esta es la representación que tenemos aquí, tanto en el grupo de intervención como en el grupo de control. Y esto es así. Aquí se puede representar esto mismo que está aquí, ¿no? De cada 24 meses, que lo tenemos aquí puesto en días, si nos damos cuenta, en esta variable se mantienen durante 21,86 meses el promedio. Esto no es una persona, esto es un número que es la media de todos dividido entre todos, ¿no? Son 21,86 meses de libres del evento que estamos midiendo, tanto con la intervención como con el control, igual. Bien, ahora, el rojo que está aquí arriba, ese es 1,72, 1,72, que son 52 días, es lo mismo en meses que en días, ¿no? 1,72 son 52 días. Están en estatus de evento, han tenido el evento, es decir, que es un tiempo sin éxito, porque este tiempo está con evento, es la media, es decir, que esto es una representación matemática del promedio, de la media, ¿no? Bien, ¿y qué es este 0,42? Pues es la diferencia que hay entre el grupo de intervención y del grupo de control. Es decir, en el grupo de intervención hay 13 días que son 0,42 que están de color verde. No tienen el evento durante estos 13 días. Y eso en el grupo de empagliflozina. En el grupo de placebo sí tienen el evento, de modo que es rojo. Exactamente igual que habíamos visto anteriormente, aquí, ¿no? Bien. Bueno, pues esto es lo que nos permite a nosotros ahora distribuir esta media sobre sobre cada uno de estos pacientes que son pacientes tocables con el dedo. Y eso lo tenemos aquí, que es el gráfico de la distribución de los 3 tiempos biográficos sobre los 3 destinos del NNT en esta variable. Declinación de la filtración glomerular más del 40% desde el inicio durante un tiempo de seguimiento de 24 meses, ¿no? Bien, aquí tenemos los 3 destinos del NNT, si nos damos cuenta es esto mismo, y aquí tenemos los 3 tiempos biográficos, que es esto que tenemos aquí. Vamos a copiar y pegar, vamos a copiarlo aquí así. Pegado especial, pegado, es el pegado que decimos, bueno, el pegado de valores, ¿vale? Es ese de ahí, ¿no? Bien. Si nos damos cuenta, en este caso hay, en el grupo de intervención, en empagliflozina, hay 29 pacientes. Aquí están los 29 pacientes, ¿no? Que van a ir atravesando, mes a mes, van a ir atravesando mes a mes, hasta el final. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con estos pacientes, ¿no? Si este paciente está aquí y esto es un mes, esta casilla se llama paciente mes, es un paciente mes, de modo que estos son 2 pacientes mes, 3 pacientes mes, que es una forma cómoda de que nosotros hagamos los cálculos. Es una ficción matemática porque no existe un paciente mes, pero la contribuye matemáticamente y curiosamente luego al final es tocable con el dedo, porque que el referencial es un paciente corpóreo cada mes, ¿vale? El tiempo que está sobreviviendo al evento. Muy bien, pues lo que nos está diciendo es que hay 3 que van a tener el evento en algún momento temporal. Son estos 3. Empiezan verdes y terminan rojos. Claro, estos 3 empiezan verdes y terminan rojos, ¿no? Esto en el grupo de intervención y en el grupo de control. Son estos 3 que están aquí también, empiezan verdes en el grupo de control y terminan rojos. Pero ¿en qué momento tienen el evento? ¿En el primer mes o en el mes número 23 de los 24? Porque eso tiene su importancia. Es decir, si no tenemos esta forma de calcularlo, pues el NNT, que ya es bastante, no sabemos en qué momento van a tener aquellos que van a sufrir el evento de todas maneras, ¿no? Bien, pues si nos damos cuenta, aquí habíamos dicho que este era 1,72, lo que estaba en tiempo, por así decir, en tiempo rojo, ¿no? En tiempo con el evento, y lo que vamos a hacer es distribuir este 1,72 de cada 24 meses sobre estos 3 que van a tener el evento. Y eso nos permite ver que la máquina nos dice
que son 50 pacientes mes. 50 pacientes mes son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 50. Ahí están, los 50 pacientes mes. De modo que, empezando por atrás, incurren en el evento, perfectamente se ve, a partir del mes número 7, cuando empiezan el 8, estos dos pacientes, y este empieza en el mes número 9. Aquí está perfectamente calculado los promedios, naturalmente, ¿no? Bien. ¿Qué sucede con estos 25? Estos 25, pues 29, 25, pues me parece que aquí hemos tenido, bueno, pues aquí hay un error. Está claro que aquí hay un error porque aquí tenemos 3 y 1, 4 y 25 son 29. Pues 29, 28, 27, bueno, este sería 26, efectivamente, por eso decía yo, y este sería 25. Lo estoy corrigiendo en este momento, 24, 23, bueno, pues voy a corregirlo ya porque aquí hay un pequeño error, bueno, pues es un pequeño error que sucede y que, bueno, ¿a quién se le pegan las lentejas? Bueno, pues al que los hace, ¿no? Bueno, pues ya está aquí, ya está perfectamente hecho. Voy a hacerlo ya, en vivo y en directo, porque, bueno, pues ya tenemos la oportunidad de mostrar cómo lo hacemos. Por eso, bueno, pues afortunadamente hemos tenido la suerte de verlo. Aquí está, ¿no? Y aquí está. Bien, hecho está, ¿no? Bien, entonces estos 25 que ahora está aquí son los que atraviesan todos estos 24 meses sin el evento, por eso son de color verde, ¿no? Bien, y este 1 atraviesa los 24 meses sin evento. Lo ponemos con un color verde más oscurito para que sepamos que es el único que se beneficia de todos los 29 pacientes, ¿vale? Bueno, ¿qué sucede con el grupo de control? Bueno, pues el grupo de control, recordemos provisionalmente, que este 1 era de color rojo, es decir, que iba a tener el evento en algún momento temporal. ¿Cuándo? No lo sabemos. Bien, y que este tiempo que hay aquí de supervivencia al evento, el tiempo de prolongación por haber tomado el placebo, sin embargo es rojo en el grupo de control. De modo que ahora tenemos aquí 3 más 1, 4, que van a recibir la distribución de 1,72 más 0,42 meses en estatus de evento de los 24 meses. Y esa mezcla que hay aquí, esa distribución, me la coloca aquí. Antes me lo ponía aquí, bueno, pues es este de aquí, ¿no? Nos damos cuenta de que son 62 pacientes mes. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, puesto que este y este, o sea, estos tres son exactamente iguales en uno que en otro. Ahí está. Por término medio, o sea que estamos hablando de medias, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre 50 y 62? 12, pues aquí están. Aquí se colocan. Estos 12, vamos a ver, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pues aquí también había otro error, de modo que sería hasta aquí. Bueno, hemos cometido pequeños errores que estamos subsanando aquí en vivo y en directo. Bueno, pues este es el resultado que tiene esta variable, ¿no? Esta variable es hasta aquí y fenomenalmente se ve, porque vamos, yo creo que es estupendo, ¿no? Bueno, lo mismo sucede entonces ya con las demás variables, que no lo vamos a explicar, ¿no? La demás variable sería la designación de la filtración menor a la estimada hasta menos de 10 mililitros por minuto, cuyo NNT es de 65 y el tiempo de mejora es de 0,2 meses. Si nos damos cuenta, 0,2 meses es una cantidad pequeña, pero bueno, está aquí, ¿no? Bueno, y entonces lo tenemos aquí. De cada 65 pacientes es este el único paciente que tiene una diferencia con el grupo de placebo, porque atraviesa los 24 meses ausente de evento, mientras que está ausente de evento en el grupo de placebo hasta el mes número 12 e incurre en el evento en el mes número 13. Se ve aquí perfectamente, ¿no? ¿Vale? Lo demás es exactamente igual, ¿no? En la enfermedad renal terminal, el primer evento de diálisis de inicio o de mantenimiento o un trasplante renal, el NNT es de 66, se ve perfectamente que son 66 y la única diferencia es en el paciente número 64, que incurre en el evento a partir del mes, del mes número 12, en el mes número 13. ¿Vale? Bien. Y entonces, bueno, pues aunque tiene poco interés el mostrar esto porque no son sujetos corpóreos, entonces, bueno, lo vamos a hacer por una representación matemática. Porque claro, aquí
este sí es un paciente, ¿eh? O sea, este sí es un paciente, este 29 es un paciente, pero claro, aquí este 26, en la variable combinada, este no es un paciente, esto es una idealización que realmente no sabemos de qué tipo o sea, o en todo caso, si es un paciente, lo que no sabemos es qué evento es el que hay aquí, ¿no? Eso es lo que podemos decir, pues claro, esto es oscuro y confuso, ¿no? Pero en fin, hacemos la representación para mostrar músculo y de que, bueno, lo hacemos y que, bueno, que también, bueno, pues para la gente que le encante y que le guste mucho, pues, o que haya estado muy crédulo con este tipo de variables combinadas, bueno, pues aquí está también para que lo vea, que la diferencia es solo en el paciente número 23, para bien o para mal, es decir, que no es ni más que esto, ni menos que esto tampoco, pero bueno, es esto que hay aquí. Muy bien, pues una vez que hemos terminado con los beneficios, ahora tendríamos que pasar a los efectos adversos, que está prácticamente terminando. Los efectos adversos están aquí. Efectos adversos. Los efectos adversos se ve que, que no hay ninguna casilla iluminada, porque en el caso de que hubiera habido alguna iluminada, ya nos diría que la diferencia es estadísticamente significativa. Sin embargo, en este caso no hay ninguna iluminada porque no hay ningún efecto adverso de los registrados por los investigadores que fuera la diferencia estadísticamente significativa. Si hubiera habido alguna diferencia estadísticamente significativa y hubiera sido negativa, pues hubiera tenido este aspecto. Este sería el aspecto que hubiera tenido. Este sería entonces, bueno, pues de alguna manera sería rojo y el otro lo pondríamos de color verde. No es el caso, ¿eh? O sea que estamos diciendo que esto sería. Vamos a volver hacia atrás porque esto no ha sucedido, ¿vale? Entonces, podemos ver ya simplemente, o sea, visitando la hoja de información al usuario, que no hay diferencia estadísticamente significativa en la infección del tracto urinario grave, serious, ¿no? Son este término en inglés que nosotros lo traducimos por grave. En fin, es un poco, bueno, vamos a decir. Suceden 2 y 2, grupo de empagliflozina frente a placebo. Infección genital serious grave, 0,03, 0,03. Hiperpotasemia serious grave, 3 y 3. Fallo renal agudo, serious grave, 4 y 4. Deshidratación serious grave, 1 y 1. Daño hepático, 0,404. Cetoacidosis, 0,101. Amputación en extremidades inferiores, 0,707. Fractura ósea, 4,4. Hiperglucemia que requiere asistencia médica. Bueno, asistencia, no médica, asistencia, ¿no? 0, 2 y 2. Y deshidratación sintomática, 2 y 2. Estos son valores que reúnen en una curva de Gauss estas pequeñas diferencias que hay aquí y que se informan perfectamente así al usuario. Pues con esto aquí ya terminamos y sencillamente el decir que, bueno, pues que esto está aquí reflejado y que lo que son la validez de los resultados o evidencias, bueno, pues están justamente debajo de cada una de las variables. Bueno, lo hemos visto en el test de Grade. De modo que hasta aquí es largo, pero para quien quiera comprender bien este ensayo clínico, consideramos que, bueno, que esto es fundamental para que se entienda. Hasta aquí. Muchas gracias.